a grabar esta cosa porque si no después no pueden... espérame, ya. Después no pueden subir la clase a la plataforma, así que tenemos que grabarla. Ya, como les decía anteriormente, vamos a seguir trabajando el lenguaje, el tema de lo que era la comprensión lectora, y vamos a ver hoy día el tema de los cuentos y los personajes de los cuentos. Ya, alguien dice que no se escucha. Espérenme. Ya, ¿escuchan, chiquillos? Porque alguien está diciendo en el chat que no se escucha. Perfecto, profesora. Ah, ya. Entonces alguien a lo mejor tiene el computador sin audio, el celular sin audio. Ya, chiquillos, entonces vamos a ver un PowerPoint que tengo por aquí. Y siempre me pasa lo mismo, porque se me olvida cómo compartir pantalla. Espérenme un poquito. Voy a abrir el... Ay, si no era este. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos, ¿se ve el PowerPoint que aparece? ¿Que dice tipos de personajes? Sí, se ve. Sí. ¿Se ve? Ya. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Ya, si quieren anotan el título. Tipos de personajes y narradores de un cuento. La semana pasada vimos una fábula. ¿Se acuerdan de qué se trataba esa fábula? La fábula que vimos en la clase. ¿Alguien se acuerda? ¿La jarra? El cuervo y la jarra. El cuervo y la jarra, ¿cierto? ¿Y qué nos enseñaba ese cuervo? Que no hay que darse por vencido, que todo se puede y hay que darle adelante nomás. ¿Cierto? Que no A pesar de los obstáculos. Que no había que darse por vencido a pesar de los obstáculos. Muy bien, ya. Hoy día vamos a analizar otros tipos de cuentos y vamos a ver los personajes, las características de los personajes y los narradores dentro de una historia. ¿Ya? Ahí tengo unos gatitos que preguntan cómo me siento. Del 1 al 8. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo cuál de esos gatitos se sienten? Nadie quiere contar cómo está en su sentimientos de gato. Yo estoy como el 3 más o menos. Ya terminando la semana. A medio morir saltando. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces y vamos a ver el primer objetivo de las clases de lenguaje, que habla de comprender las características de personajes y narradores dentro de un texto. Como ya les contaba, la prueba que ustedes van a dar en lenguaje es casi pura comprensión lectora, por lo cual lo que más vamos a tener que hacer durante estas clases es leer, ¿ya? Y comprender lo que estamos leyendo. Ahí sí. Toma. ¿Quieres ir a jugar? Ya, mira. Espérenme un poquito, chiquillos, voy al tiro. Anda a jugar afuera. Toma. Anda a jugar afuera. Ya. Como les decía entonces, lo principal dentro de esta evaluación de lenguaje que ustedes van a dar va a ser comprender las características de los textos, de los diferentes tipos de textos que aparezcan en la prueba, ¿ya? Ahí van a aparecer textos literarios y no literarios, van a aparecer cuentos, cartas, recetas, noticias, quizás un afiche, etc. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender acá es a analizar un texto. Por ejemplo, si me hacen alguna pregunta del personaje principal. ¿Ustedes saben qué es un personaje principal dentro de un cuento, por ejemplo? ¿O qué características tiene un personaje principal? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? ¿Aló? Siento que estoy hablando sola. Profe, ¿el protagonista es como el principal personaje de la historia o no? Ya, sí, el personaje principal de la historia, súper bien.
¿Es el que se relata todo el cuento? O sea, de quien describe la historia del cuento. Ya, sí, puede ser alguien que aparece durante toda la historia. El personaje que empuja la acción puede ser. Ya, el personaje, sí, también. Chiquillos, en el chat todavía dicen que no se escucha. ¿Pero se escucha o no? Sí, profe, se escucha. Ya. Sí se escucha, profe. No se preocupa Sí, que alguien no escuche. Se escucha. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a ver las características de estos personajes, ¿ya? Vamos a recordar qué es la comprensión lectora. Dice que la comprensión lectora se define como la habilidad de entender, evaluar, utilizar o implicarse en un texto. Toma. En textos escritos, participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas y desarrollar mayor conocimiento del potencial posible, ¿cierto? Cuando yo tengo una buena comprensión lectora, voy a poder, lo que les decía en la clase anterior, firmar un contrato, firmar, qué sé yo, un convenio y así un sinfín de cosas, porque voy a estar entendiendo lo que estoy leyendo. Lo mismo con los cuentos. Hoy día vamos a ver los personajes y cuando después tengan la evaluación y les digan cuáles eran las características del personaje principal. Ustedes van a tener la capacidad ya y la habilidad adquirida de saber cuáles son las características de un personaje principal o de cómo reconocer a un personaje principal, ¿ya? Así también con los secundarios y con las demás partes del cuento. Ya, vamos, dice, este tipo de análisis nos ayudará a tener una mejor comprensión lectora. Los tipos de personajes. Vamos a ver un video que habla de los tipos de personajes. ¿Se ve el video, chiquillos? ¿Se ve una página de YouTube? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profesora. Entonces vamos a poner atención en este video que dura 1 minuto 37 y vamos a ir anotando algunas cositas que aparecen ahí, ¿ya? Profe, a mí no se me ve el video. No, a mí tampoco se ve. ¿No se les ve? A mí tampoco. No, no se ve. Profe, no se ve. Se ve solamente No, ya, una hoja que dice tipos de personaje. No Ya, se pero- ve tipo de personaje. Ya, tranquilo. A mí tampoco. Ya, tranquilo. Tranquilos. Vamos a verlo, vamos a solucionarlo al tiro, ¿ya? Vamos a solucionar el problema de inmediato. Entonces, aquí vamos a meternos aquí. Vamos aquí. Compartir. Ocultar. Ya, chiquillos. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí se ve el video? Sí, profe, ahí se ve. ¿Ahí sí? Sí, Ya. sí. Tipos. Yo Sí, ya profe. le he dicho que todo de la tecnología no es lo mío. Ya, así que ahora vamos a poder ver el video. Los tipos de personajes. De acuerdo a su grado de participación en la historia, existen 3 tipos de personajes. Primero, el personaje principal. Está el personaje secundario. Y por último, tenemos al personaje incidental. Ya, chiquillos, vamos a ir copiando de a poquito la información que aparece en estos videos, que es súper relevante para que podamos ir definiendo cuáles son las características de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, ahora en su cuaderno van a escribir lo que aparece ahí en la pantalla, que dice tipos de personaje principal, secundario y incidental o esporádico. ¿Ya? Y después vamos a anotar las características de cada uno de ellos.
Profe, se salió el video. Se salió, profe. Ya, espérame un segundo, se lo pongo al tiro. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? No, No, profe, profe, todavía aún no. no. Pero se ve en la pantalla. ¿Qué se ve en la pantalla? ¿Se ve lo que dice tipos de personajes? No se ve tampoco. No, todo negro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Listo. Todavía no se ve con un lado, profe, con un teléfono. No, está como en pausa, profesora. Está acá la imagen. Profe, ya estoy lista. Ya, profe, estamos listos. Ya, chiquillos, cambiamos al tiro. Listo. Lo que pasa es que en algunos teléfonos no se ve la información, profe, para anotarla. Se volvió a salir, profe. Ya, chiquillos, se los voy a mandar de igual manera al WhatsApp. Ya, les voy a mandar el videito. Para que sea más fácil. Pero el título, ¿cómo era, profe? ¿Tipos de personaje? Tipos de personajes. Eso era. Ya, vamos a avanzar un poco en el video. Vamos a ir viendo las características. Es Vamos a que ir no se viendo- ve nada, profe. Pucha, la lecera, ¿por qué no se ve? Y No dice sé, corta oiga. en pantalla. Yo creo que son algunos celulares porque a mí sí se me ve bien. Ah, claro. Sí, algunos celulares. Sí, Ya, profe, chiquillos, se pero ve miren, bien. hagamos lo siguiente. Tratemos de avanzar y si no se les ve, se los mando yo al WhatsApp ahora. Se los mando al tiro. ¿Ya? Les voy a mandar el link del video al WhatsApp del curso. Ya, ahí les mandé el link del video al WhatsApp del curso. ¿Ya? Por si alguien no lo puede ver desde acá. Y vamos a verlo completo. Ya, chiquillos, me van a ir diciendo si lo ven o no lo ven. Ya, porfa. Ahora vamos a continuar con el video. O esporádico. Los personajes principales se destacan por sobre los demás personajes y la historia gira en torno a ellos o a ellas. Dice que los personajes principales, entonces, su característica es que se destacan sobre los demás personajes y la historia gira en torno a ellos. Los que sí lo pueden ver, vayan copiándolo al tiro. ¿Ya? Porque se les ve el video, ¿cierto? ¿A algunos? A mí sí, profe. Ya, súper. Los que puedan ir copiando, tomando apuntes, A mí vayan igual tomando se me apuntes ve. al tiro. ¿Ya? Ya, chiquillos.
Ya, profe. Ya, entonces, por ejemplo, en la fábula que leímos el otro día del cuervo, ¿cierto? ¿Quién sería el personaje principal? El cuervo. El cuervo. El cuervo, ¿cierto? Porque toda la historia giraba en torno a él. No había más personajes dentro de la historia de esto, po. Ya, a medida de que vayan terminando, me avisan para que podamos seguir avanzando. Listo. Listo, profesora. Listo, profe. Listo, Ya. profe. Recuerden que en el WhatsApp ya tienen el link del video, entonces si después lo quieren volver a ver, lo pueden ver de ahí. Ya, vamos a avanzar. Los personajes secundarios. Estos no tienen el rol principal, pero ayudan en el desarrollo de la historia. Su participación es complementaria. Dice que el personaje personaje secundario, perdón, dice que no tiene rol principal, pero que ayudan al desarrollo de la historia. Su participación es complementaria al personaje principal, ¿cierto? Sin este personaje secundario, la historia tampoco se podría llevar a cabo. Entonces van ahí a copiar eso, ¿cierto? Abajo salen las hermanastras de la Cenicienta, que ellas son el personaje secundario de esta historia, porque la Cenicienta sin estas hermanas malvadas, ¿cierto? No hubiese sido la misma historia. Y lo mismo hay Harry Potter con su amiga. Listo. Con Listo. calma, chiquillos, y tenemos 1 hora y media, así que tampoco se apuren tanto. Vayan a su ritmo nomás. Listo, profe. Ujú. Listo, profe. Ya. Listo, profe. Guagua. ¿Cómo ha estado el clima, chiquillos, por allá donde viven ustedes? Dicen que va a llover el fin de semana. Yo, profe, soy de Granero y hace mucho frío acá. Sí, han estado como raros los días. O amanece muy nublado y después igual hace calor y después la noche hace frío. Y Y así gracias sigue. a estos cambios de clima nos resfriamos. Sí, pues los mismos cambios de temperatura y todos los bichos que andan por ahí dando vueltas. Nos enfermamos. Profe. Ya, chiquillos, ¿terminaron todos? Sí, ¿Falta profe. alguien? Sí, profe, hace rato. Ya, si alguien falta, me avisa o lo copia después, ¿ya? Entonces, estos personajes secundarios ayudan en el desarrollo de... Complementaria al personaje principal. Los personajes incidentales aportan en el desarrollo del relato, pero su presencia no es permanente en la historia. Es por eso que se llama personaje incidental o... Ya. Los personajes incidentales o terciarios también son los que su presencia no es permanente en la historia. Ahí aparecen estos ratoncitos que son también de la Cenicienta.
Y dice que aparecen de manera simplemente esporádica, ya no son personajes que tengan mayor incidencia dentro del desarrollo de la historia. Van a copiar eso y vamos a continuar con el video. Oye. Hoy día espero poder terminar la clase aquí, no terminarla en el patio como la semana pasada. Ya voy. Y es que es tan complicado trabajar con guaguas, chiquillos. O ustedes, yo creo que algunos igual tienen hijos chiquititos y se tienen que conectar estando ahí con sus hijos al lado. Es complejo esto de las clases online. Listo. Listo, profe. Listo, profe. Ya, chiquillos. Son rapiditos, me he dado cuenta de que logran hacer las actividades rapiditas. ¿Falta alguien? Es que no es tan larga igual. Listo, profe. Ya. Sí, pues esa es la idea, de que tratemos de buscar material que no sea tan largo, tan extenso, sino esto se nos haría mucho más tedioso y considerando que ya son las 8 de la tarde. Tenemos que tratar de hacerlo más simple. Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces con el video. O esporádico. En resumen, son 3 tipos de personajes. El principal, en el cual la historia gira en torno a este tipo de personaje. El secundario, quien ayuda en el desarrollo de la historia. Y el personaje incidental, donde su participación en la narración es esporádica. Ya. Vamos a continuar entonces. Perdóname por qué pecado. Prometí darle sal. Vamos a continuar entonces con el video, o sea, con la presentación en PowerPoint. Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces con la presentación que estábamos viendo, que la tengo por aquí. Esperen un poquito. Ay, esta cosa. Se me pierde. Se me pierde. No, ese no. Tipo de personajes. Ahí sí. Tontera. Se me quedó pegado el computador. Aquí está. Ahí sí. Ya, vamos a continuar entonces con esto de los tipos de personajes. Como vimos en el video, habían personajes principales y personajes secundarios, ¿cierto? En el cuento de la Caperucita Roja, que es un cuento que todos conocemos, ¿se escucha, chiquillos, y se ve bien? Sí, Sí, profe. se escucha. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Como les decía, vamos a ver el escucha. cuento de la Caperucita Roja, ¿ya? Y vamos a analizar un poquito con el esquema que aparece a continuación. Como nos decían en el video, existen los personajes principales, secundarios, incidentales o terciarios, que son los que tienen menor incidencia dentro de la historia, ¿ya? Si hablamos, hablamos del cuento de la Caperucita Roja, que es un cuento de conocimiento
popular, ¿cierto? Que ha traspasado todas las generaciones, todos no sabemos el cuento de la Caperucita Roja. Tenemos que los personajes principales, ¿cierto? Sería la Caperucita Roja y el lobo, y los personajes secundarios serían la abuelita y el leñador. Dentro de los secundarios también podría estar la mamá, ¿ya? De la Caperucita Roja. O, en este caso, como personaje terciario, porque no tiene mayor incidencia dentro de la historia, ¿ya? En los personajes principales tenemos protagonistas y antagonistas. Dentro del protagonista tenemos a la Caperucita Roja. Permiso, vengo al tiro. Venga, ¿no quieres estar conmigo? Ya, chiquillos, ahí pude volver. Dentro de los principales, entonces, estaba el protagonista, que sería la Caperucita Roja, el antagonista, que sería el malo, en este caso el lobo feroz que se comió la Caperucita, y dentro de los secundarios estaría la abuelita y el leñador, ¿cierto? Sí. Las características. Dice, ¿cómo son los personajes principales? Los personajes principales son aquellos en los que se centra la trama de la historia, ya que conducen y dominan el relato. Estos se dividen en protagonistas y antagonistas. En términos generales, los personajes principales deben transitar de la situación A a la situación B. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los protagonistas o aquellos en los cuales se centra la historia pueden ser de ambos lados, ¿ya? Puede haber un protagonista que puede ser muy bueno o puede haber un protagonista que puede ser muy malo. ¿Ya? Dice, ¿cuáles son los personajes antagónicos? El antagonista es el personaje que personifica al opuesto, ¿ya? El rival, el enemigo del protagonista. Por tanto, su existencia, aunque es relevante en el relato, también depende del protagonista, ¿ya? Siempre el protagonista va a ser el que va a llevar la historia, pero este antagonista va a ser el que va a estar ahí dándole un poco de vida al relato o a lo que está sucediendo. En este caso, de la Caperucita Roja, la historia no hubiese sido lo mismo si el lobo no se hubiese comido la Caperucita, ¿ya? Entonces, él sí es súper relevante dentro de esta historia, ¿ya? Dice, es como un contrapeso, de los deseos, motivaciones y objetivos de quien protagoniza la historia. Si la historia fuera solo con el protagonista, sería una historia plana. No tendría mayor relevancia, no tendría esto como llamativo para la gente. Si nosotros viéramos, no sé, el mismo cuento de la Caperucita Roja, si nosotros viéramos que la Caperucita Roja se va por el bosque, llega donde la abuelita le entrega los pasteles y toman té. Sería una historia fome, ¿cierto? Pero lo que le da vida a este relato de la Caperucita Roja es que durante el camino la Caperucita, ¿cierto?, se desvía del camino principal hacia la casa de la abuela y termina, ¿cierto?, siendo comida por el bosque, o sea, siendo atrapada por el lobo, ¿ya? Sin este lobo la historia hubiese sido una historia mucho más plana y fome. Dice, ¿cómo identificar los personajes secundarios? ¿Ya? Dice, los protagonistas y los antagonistas suelen ser personajes principales, que son quienes movilizan las fuerzas dentro del relato. En cambio, los personajes que intervienen solo ocasionalmente y de manera tangencial en los eventos relatados son personajes secundarios o incluso terciarios. ¿Ya? Estos que no tienen mayor incidencia dentro de la historia. Si seguimos analizando el tema de la Caperucita Roja, la
mamá, es la única parte que aparece, es cuando le da la canasta a la Caperucita y la manda a la casa de la abuelita, pero no tiene mayor incidencia. La mamá no tiene contacto con el lobo, ¿cierto? No está en la casa de la abuelita. Entonces ella pasaría a ser un personaje ya de carácter terciario. Vamos a leer un cuento, cada uno en su casa, lo va a leer ahí desde el celular, desde el computador, la tablet, lo que tengan a mano, y vamos a analizarlo después, ¿ya? Es un cuento que también muchos conocemos, que es la historia de Pinocho, es un extracto de este cuento, y lo vamos a analizar entre todos y vamos a resolver una actividad, ¿ya? Ahí está el cuento, les voy a dar unos 10 minutitos, o a medida de que vayan terminando me avisan, y continuamos, ¿ya? Profe, no se ve el cuento. No se ve el cuento, profe. No se les ve, pero sí estaba... ¿Y eso tampoco se les ve? Profe, Yo- nada. Tipos de personaje. Quedó en El tipos de personaje, la imagen de la Caperucita. Caperucita. Roja. No, no se ve, profe. El problema es que No me se gusta ve, roja. profe, no se ve nada. Ahí sí, Sí, también aparece. ahí sí. ¿Se les ve Ahora ahora? sí, profe. Ahora sí. Y aparece la historia de Pinocho, ¿sí? Dice Pinocho, la imagen, el autor. Ah, ya. Seguro, Profe, seguro. Aparece una imagen de Pinocho y al lado un escrito, ¿cierto? Sí, Ah, ya. Ahora ya. Ya, chiquillos, lean eso entonces. ok. Ya, profe. Listo, profe. Listo, profe. Ya, Ya, chiquillos. profe.
Listo, profe. Ya, profe. Y ahora lo vamos a leer entre todos y vamos a analizar este cuento. Ya vamos a responder unas preguntas en el cuaderno que yo les voy a dar a continuación, pero primero lo vamos a leer, lo vamos a analizar y después van a copiar las preguntas y las van a responder. Déjenme ver si puedo. Ya, ahí volvió Pinocho. Sí, Sí, profe. Ya. Dice Pinocho de Carlos Coyote. Gepetto, el viejo carpintero, deseaba que su última creación, Pinocho, una bonita marioneta de madera, pudiera convertirse en un niño de verdad. El hada azul le concedió el deseo, no sin antes advertir a Pinocho que para ser un niño de verdad debía demostrar que era generoso, obediente y sincero. Pepito Grillo le ayudaría en esta labor. Él sería su conciencia. Los días siguientes, en vez de ir al colegio, Pinocho se verá envuelto en una serie de malas aventuras llenas de desobediencias y mentiras. Pero en el fondo, Pinocho tiene un buen corazón y gracias a Pepito Grillo se dará cuenta de todos sus errores. Al fin, Geppetto consigue su anhelado deseo, que Pinocho se convirtiera en niño y Pinocho no vuelve a ser desobediente, ni a portarse mal, ni a decir mentiras. Ya este es un extracto, ¿cierto?, de la historia que todos conocemos de Pinocho. ¿Alguien se acordaba de esta historia, chiquillos? ¿Se Claro que acordaban de la historia de Pinocho? yo sí. Sí, Sí, profe. Sí. es también un clásico de los cuentos infantiles, Muy lindo. ¿cierto? Siempre decimos, si mientes te va a crecer la nariz como Pinocho. Ahí usamos esa analogía para decir que si uno miente va a ser como este muñequito que como consecuencia le crecía su nariz. Ya vamos a responder estas preguntas en el cuaderno. Copien las preguntas, chiquillos, y después las vamos a responder en el cuaderno y las vamos a revisar entre todos, ¿ya? Dice, ¿cuál es el título del cuento? ¿Quién es el autor? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son los personajes principales o primarios? ¿Y quiénes son los personajes secundarios? Listo, listo.
Listo, profesora. Listo, profe. Ya, chiquillos. Con estas simples preguntas, ustedes van a ir haciendo un análisis de los textos que van a ir leyendo, ¿ya? Y son preguntas similares a las que van a aparecer en la prueba. Ya, tampoco va a ser algo Listo, tan sí. extenso ni algo tan complejo lo que les van a preguntar, ¿ya? Por eso es importante que trabajemos este tipo de cuentos cortitos o estos extractos de cuentos para que vayamos como familiarizándonos con las actividades y con lo que va a ser la evaluación en sí que vamos a dar en el mes de septiembre, ¿ya? Cuando todos copien las preguntas, vamos a ir atrás y vamos a poder revisar la información que ahí aparece. Listo, profe. Profe, disculpe, hay que responder al tiro la Sí, pregunta. lo pueden ir respondiendo ustedes y después vamos a ir compartiendo la respuesta. Gracias, profe. Ya. Vamos a ir atrás, chiquillos, para que vayamos viendo la información, ¿cierto? Porque quizás sí nos vamos a acordar cuál era el título de este cuento, porque como les decía anteriormente, es de conocimiento personal, ¿ya? O de conocimiento colectivo, todos conocemos el cuento de Pinocho. Pero no sabemos quién es el autor, ¿ya? Y eso también lo tienen que identificar dentro de un texto, ¿ya? Lo mismo en una noticia, por ejemplo, les van a preguntar cuál es la fecha en que se desarrolló esta noticia. Y así ciertos tipos de información que va a ir apareciendo ahí mismo, ¿ya? Lo primero que se nos pregunta acá es ¿cuál es el título de este cuento? ¿Cuál es el título entonces del cuento que leímos? Pinocho. Pinocho. Ya, entonces ahí todos ya tenemos un punto. Pero, ¿quién será el autor? El autor Carlo Carlos Collodi. Collodi. Carlos Collodi. Muy bien. Carlos Collodi. Muy bien. Súper bien, chiquillos, ya. Entonces, sí supieron cuál era el autor. Dentro de los textos, identificar quién es el autor de un cuento, ¿ya? O quién escribió un cierto tipo de texto, quién escribió un poema, por ejemplo, quién escribió una receta de cocina, quién escribió una carta, ¿cierto? Quién es en este caso el emisor. Es súper importante y es súper relevante y nunca tenemos que olvidarnos de eso, de fijarnos. Ya. Nunca tenemos que olvidarnos de eso, de fijarnos en quién es el autor de un texto, o de un libro, o de lo que estemos leyendo, ¿ya? La tercera pregunta dice, ¿de qué se trata? Es una marioneta. Ya, una marioneta. El sueño que tenía un abuelo de crear un muñeco de madera. Ya. ¿Este abuelo qué labor ejercía? ¿Gepetto qué era? Era carpintero, era un carpintero que tenía una marioneta que quería que su última marioneta fuera niño. De verdad. Ya. Muy Pero bien.
El carpintero anhelaba con ser padre y él quería que Pinocho fuera su hijo, un niño de verdad. Muy bien, chiquillos, súper bien, súper bien. Este viejo carpintero, entonces, lo que él quería era que su última marioneta se convirtiera en un niño de verdad, Que fuera su hijo. ¿cierto? Y hay alguien que le cumple este sueño, ¿quién será? El azul. El hada azul le consiguió el deseo a Gepetto, pero le puso como una condición. ¿Y cuál era la condición para que la marioneta se convirtiera en un niño? Tenía que ser un niño obediente y generoso y sincero. Tenía Que no que dijera ser mentiras. generoso, obediente y Exacto. sincero. Que no dijera mentira. Y principalmente que no dijera mentiras, ¿cierto? Pero este Pinocho medio travieso, como todos los niños, se metió en algunos problemas y le empezó a crecer la nariz y empezó a tener ahí algunos conflictos, ¿cierto? Pero finalmente Pepe Grillo, que es su conciencia, hizo que Pinocho se portara bien y que ya no tuviese estas conductas que a la hada azul no le gustaban, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué pasó con la historia? Pinocho se convirtió en un niño de verdad, aprendió su lección de ser un niño bueno y no mentir. Súper bien, finalmente entonces Pinocho se convirtió en un niño de verdad porque aprendió su lección. Muy bien, chiquillos, vamos súper bien con esto. Les voy a mandar, terminando la clase, les voy a mandar un texto con unas preguntitas para que los desarrollen para la próxima semana, ¿ya? Bueno, profe. Vamos a avanzar. Entonces, ya. Ah, no, nos faltó algo. ¿Quién sería el personaje principal de esta historia? Pinocho y El Gepetto. personaje principal. Pinocho y Ya, Gepetto. Pinocho y Gepetto, muy bien. ¿Y el secundario quién sería? El hada y Pepe Grillo. Pepe Grillo. Del Pepe Grillo. Pepe Grillo, ¿cierto? Que era la conciencia y era el que ayudó a que Pinocho se empezara a portar bien. Y además también el hada azul, porque el hada azul es quien finalmente logra que Pinocho, que era una marioneta de madera, se convirtiera en un niño de verdad. En este cuento, ¿habrán antagonistas? ¿Habrán personajes malos en este trozo de la historia que leímos? ¿Habrá alguien malo? No. ¿Habrá alguien malo por ahí? Es que en este trozo que nos mostró usted no, pero en la historia original sí. Está el Sí, zorro y Súper bien. En este extracto, como dice la compañera, no hay ningún antagonista. No hay ningún antagonista en este trozo que nosotros leímos, ya en este extracto. Acá están los personajes buenos de la historia, ¿ya? Pero como dicen ustedes, en la historia completa sí hay algunos ahí medios malandrines que van haciendo que la historia sea distinta. Vamos a tener los 10 minutos de recreo, chiquillos, para que vayan a tomarse un tecito y volvemos porque tenemos que ver los tipos de narradores, ¿ya? Y con esto vamos a terminar hoy día. Así que para que vayan a descansar un ratito, 10 minutos y volvemos a las 9:05 por ahí. Estamos de vuelta. Gracias, pues. profe.
Ya, chiquillos, ¿cómo van? ¿Alcanzaron a hacerse un tecito o algo? ¿Se pasaron rápido los 10 minutos? Sí, profe, estoy lista. Estoy lista. Ahí sí, no podía activar el micrófono. Ya, chiquillos, vamos a continuar entonces. Vamos a ver la segunda parte de esta presentación. ¿Ya? Ya vimos y supimos identificar entonces de qué se trataba un texto, a pesar de que era un texto ya conocido. Logramos identificar quiénes eran los personajes primarios y secundarios, lograron identificar al autor, ¿cierto? Y también evocaron un poco los recuerdos del texto que ustedes tenían. Por lo que me di cuenta, varios sabían la historia completa de Pinocho y tenían ahí un poco más de información. ¿Ya? Que eso también es importante, lo que yo les comentaba la semana pasada, el de repente el volver a hacer, el aprovechar esta etapa que están viviendo ahora y el recordar, pues nosotros normalmente no recordamos los cuentos, no recordamos quizás los dibujos animados que veíamos de chicos. Nos falta como un poco conectarnos con ese niño que quizás se saltó algunas etapas y que ahora las puede volver a vivir. Ya, así que es bonito leer de vez en cuando, es bonito revivir esos cuentos de niñez, ver cuál era nuestro cuento favorito quizás.
también es importante. Vamos a continuar entonces con la presentación. Si es que la encontramos. Sí, la encontramos, ¿ven? Ya, chiquillos, ¿se ve? Sí, jefe, sí. Sí. Ya, Sí, profe. decía tipos de narradores. Dentro de un texto, además de ver los personajes, vamos a ver los narradores, ¿ya? Vamos a ver si esto nos toma. Ya. ¿Se ve el video, chiquillos? Para hacer una buena cerveza, por más de 80 No, profe. No, profe. ¿Se ve el video? No, el video no. Profe, no se Solo está ve. en la pantalla el tipo de narradores. Ya, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hacemos para que se nos vea el video, ¿ya? Ese debe ser, po. ¿Ahí sí? Ahí sí, jefe. Profe, Hola. Nuevamente. Hoy Profe. hablaremos del narrador. Ahí sí. Antes de comenzar, Ya, chiquillos. Entonces, como el título lo dice, vamos a ver algunas características de los narradores, ¿ya? recordemos la diferencia entre autor y narrador. El autor es la persona física que escribe un texto, mientras que el narrador es una voz creada por el autor para contar una historia. Los tipos de narrador se clasifican, por un lado, según la persona gramatical que utiliza, en singular o plural, aunque el singular es el más utilizado. Y por otro lado, de acuerdo al rol que ocupa dentro o fuera del relato y la cantidad de información que posee. Comencemos por el narrador en primera persona, es decir, el que utiliza la persona gramatical yo. Este narrador es el único que tiene un rol dentro de la historia, es un personaje más. En este sentido puede ser protagonista. Ya. Entonces dice que el narrador en primera persona es un narrador protagonista que habla desde el yo. Soy yo la que estoy contando mi historia dentro de un cuento. ¿Ya? Entonces esa es la característica principal del narrador, protagonista. ¿Ya? Como la palabra lo dice, es él quien está contando su propia historia. ¿Ya? Dentro del PowerPoint están los videos, así que se los voy a mandar para que los tengan y los vayan revisando. ¿Ya? Ya así vamos avanzando más rápido en la clase para que terminemos a las 9:30. O sea que nos va a contar su propia historia. Es muy frecuente que este narrador se presente a sí mismo o se dirija al lector. My name is Jordan Belfort. El narrador protagonista crea cierta intimidad con el lector. Blood. Sometimes it sets my teeth on edge. I'm a very neat monster. Nos abre las puertas de sus pensamientos y sentimientos, cosa que nos permite conocer al personaje con una profundidad solo posible en la ficción. I don't have feelings about anything, but if I could have feelings at all, I'd have them for Deb. Sin embargo, estamos restringidos a su punto de vista. Nunca sabremos más de lo que él puede saber y veremos el mundo a través de sus ojos. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. And now I think they're following me. Esta subjetividad o limitación puede que nos haga dudar como lectores de la veracidad de su relato. Veamos un ejemplo en un cuento de Edgar Allan Poe, Corazón delator. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? Por lo general se trata de personalidades muy interesantes o incluso extravagantes, en las que vale la pena ahondar, detallar su psicología, sus hábitos, etc. Además, su discurso simula la forma de hablar del personaje y por lo tanto debe ser coherente con la construcción del mismo. El narrador en primera persona también puede ser testigo. Forma parte de la historia sin ser protagonista, ya sea para relatar lo que vio o lo que le contaron. ¿Ya? Este narrador testigo, entonces, chiquillos, va a ir contando la historia a partir de lo que él observa, ¿ya?
Él cuenta lo que él vio y lo relata de tal manera que uno se va metiendo dentro de esta historia y se va motivando también a seguir leyendo. Este narrador que tenemos al comienzo y al final del cuento de Silvina Ocampo, casi el reflejo de la otra, que nos cuenta la historia porque estuvo ahí y conoció a la o las protagonistas, aunque tiene un rol secundario. Otro ejemplo es el de Una flor amarilla, de Cortázar. En este caso relata una historia que a su vez le contó el protagonista. Este tipo de narrador personaje indiscreto, que no participó de los hechos, sino que cuenta lo que le contó otro, no puede entrar en la mente de los demás participantes, y entonces recurre a la especulación para completar esa información que no posee. Por otra parte, nos ofrece un contexto, un marco que justifica el relato. It began with the forging of the great rings. 3 were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Lo mismo ocurre en El Eternauta, donde el narrador, que curiosamente es guionista de historietas, es visitado por el protagonista que viene a contar su historia. Por último, funciona como intermediario entre la historia y el lector, guiándolo intencionalmente en cierta dirección o ayudándolo a entender y sacar conclusiones. Pasemos al narrador en segunda persona, es decir, el que utiliza las personas tú, usted o vos. Ya no está dentro de la historia, sino que es una voz externa. Según este narrador, el protagonista sos vos. Quizás el ejemplo más popular es la colección Elige tu propia aventura, donde se convierte al lector en protagonista ya que tiene que ir tomando decisiones para determinar su destino. Otro ejemplo literario es el increíble cuento de Juan Sasturain, Subjuntivo. Pueda ser que una vez más no te preguntes nada, que aceptes la tarea y pueda ser que durante los siguientes días te empeñes en cumplir tu misión y que no te resulte tan difícil. Si alguna vez jugaron juegos de rol, estarán familiarizados con este narrador. Pasemos al narrador en tercera persona, el que utiliza las personas gramaticales él o ella. Y desde luego tampoco participa de la historia. Comenzamos con el menos utilizado, el narrador observador. Registra los hechos como si fuera una cámara de seguridad. No entra en la mente ni en los sentimientos de los personajes, sino que se limita a describir lo observable objetivamente. Es un narrador invisible, frío, que se refiere a lo que sucede con total asepsia emocional. Un ejemplo célebre es el narrador de Madame Bovary, la novela de Gustave Flaubert. Volvió a sentarse y reanudó su labor, el zurcido de una media de algodón blanca. Trabajaba con la frente inclinada, no hablaba, Carlos tampoco. El aire que pasaba por debajo de la puerta levantaba un poco de polvo sobre las baldosas. Como vemos, no es que no transmite nada, pero como se limita a mostrar, lo que no nos dice el narrador lo completamos nosotros al leer. El que sigue es el clásico de la tercera persona, el narrador omnisciente. Es como un dios que sabe todo lo que ocurre dentro y fuera de todos los personajes. Básicamente, la gran mayoría de las obras que conocemos utiliza este tipo de narrador. Es el que más posibilidades tiene de profundizar en todos los personajes y en sus vidas, ya que posee un punto de vista privilegiado. Sobran los ejemplos, así que vamos a elegir un cuento de Mario Benedetti que analizamos recientemente, El otro yo. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía. Otro ejemplo es el narrador de 1984. A Winston le parecía estar recorriendo las selvas submarinas, perdido en un mundo monstruoso cuyo monstruo era él mismo. Estaba solo. Por último, el narrador equisciente. Sabe todo, pero de un solo personaje. También puede ser omnisciente, pero enfocado en un punto de vista concreto. Por eso se lo suele llamar omnisciente focalizado. Es el típico narrador utilizado en policiales y suspenso, justamente porque nos permite acompañar al personaje en su aventura, y al mismo tiempo mantiene el misterio y genera un efecto sorpresivo ante una revelación. Encontramos un ejemplo en El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño.
No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. En este cuento se revelan algunos interiores del marido, pero inevitablemente vamos a empatizar con el personaje del que más podemos saber. En un relato extenso podría pasar el foco de un personaje a otro, como ocurre en Juego de Tronos, de George Martin, donde cada capítulo es un caso de narrador eficiente y lleva el nombre del personaje que dicho narrador va a seguir para contar un pedazo más de la historia. Para terminar, hay que tener en cuenta que en una obra podemos encontrar más de un narrador, como es el caso del cuento de Silvina Ocampo que mencionamos antes, donde comienza un narrador en primera persona testigo, luego continúa una tercera persona omnisciente y retoma en el final el primer narrador. En obras más extensas a veces se alternan o combinan distintos tipos de narrador. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Somos muy grandes, que somos muy grandes. Chaval, no te equivoques. Somos pequeños. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos pronto. Ya, chiquillos, vamos a volver acá. Y ahí salió el video, ¿no? Ya. Entonces, como les decía, ahora sí, como les decía, estos tipos de narradores van a ser importantes dentro de la evaluación que demos, porque puede haber un texto donde les van a preguntar quién era el personaje principal, secundario, qué sé yo, de qué se trataba la historia, y además les van a preguntar qué tipo de narrador aparecía en la historia. Por eso es importante que los conozcamos y que vayamos viendo características de estos narradores, ¿cierto? Vamos a volver aquí. Ya. Se ve, chiquillos, un cuadro que dice tipos de narrador. Ya. Van a copiar el cuadrito que ahí aparece, ¿ya? Donde dice el narrador, que es, después de la primera, segunda o tercera, los tipos de narradores, que era omnisciente, protagonista y testigo, y el tipo de narración, ¿ya? Y algo súper importante que son las características de los tipos de narradores. Por ejemplo, decía que el omnisciente o omnipresente es el que todo lo sabía. Es el que va a saber cómo se siente el personaje, es el que va a saber qué es lo que piensa el personaje, qué es lo que quiere ser el personaje, etc. El protagonista, como aparecía en el video, es quien relata su propia historia, ¿ya? Y el testigo es quien la relata según lo que él observa, ¿ya? Entonces copien ese cuadrito completo para que podamos seguir avanzando. Lista, profe. Listo, profe. Con calma, chiquillos. Vuelan escribiendo. Listo, profe. Profe.
Ouch. Ya, chiquillos, las 3 diapositivas que salen a continuación hablan un poco de lo mismo y dan ejemplos o características de estos tipos de narradores, ¿ya? Si después quieren en su casa, van dando esa información. Ya, vamos a avanzar un poquito, se las voy a mostrar porque ya van a ser las 9:25 y a las 9:30 se nos acaba la clase. Ya. Dice, ¿qué es un narrador? Un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narradores según la información de que dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta. El narrador omnisciente, por ejemplo, es el que lo sabe todo. Y ahí vamos a ver estos 3 tipos de narradores que aparecen acá en el primer cuadro. ¿Ya? Los tipos de narradores, como lo veíamos también en el video, se dividen en primera persona, que es el narrador protagonista. El narrador es también el protagonista de la historia, que cuenta, por ejemplo, una autobiografía real o ficticia, ¿ya? Donde va contando su vida, ¿ya? El segundo es un narrador personaje secundario. El narrador es un testigo que ha asistido en el desarrollo de los hechos. Por ejemplo, cuando yo veo un accidente en la calle, ¿ya? Y voy a relatarle a los carabineros, ¿cierto? Cuando tenga que dar declaraciones, voy a contar lo que yo vi durante ese episodio. Eso sería un personaje secundario. En segunda persona, dice que crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o un yo desdoblado, ¿cierto? Me voy a contar a mí mismo una historia que pasó. Y finalmente en tercera persona, y el mejor de todos encuentro yo, es un narrador omnisciente. Y este narrador omnisciente es el que todo lo sabe, el que todo lo ve. ¿Ya? Dice, el narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. No se le pasa, él siempre va a saber todo. Ya dice, sabe todo lo que piensa y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones y planes. Por eso, a veces, los que creen en Dios dicen que Dios es omnipotente. ¿Ya? Y eso también viene de este omnisciente que todo lo sabe, que todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros hacemos, él tiene conocimiento, ¿cierto? Esa es la creencia que se tiene. El narrador observador, por último, dice, solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve de modo parecido o como lo hace una cámara de cine. ¿Ya? Este narrador observador jamás va a saber qué es lo que siente un personaje de la historia. No va a saber si tiene algún dolor, si tiene algún sueño que cumplir. No, él solo va a contar o a relatar lo que ve a simple vista, ya sin emitir tampoco juicio de valor dentro de esta historia. Entonces son historias mucho más planas a partir de lo que el narrador solamente ve. ¿Ya? Acá la presentación
hay un link que yo les voy a descargar el video ahora y se los voy a mandar para que lo vean. Y vamos a ver de qué se trata, o vamos a ejercitar un poco el tema de identificar los tipos de narradores. Ya se los voy a mandar al tiro. Terminamos la clase y se los mando. Y finalmente dice: deja de esperar que las cosas pasen. Sal ahí afuera y haz que pasen. ¿Cierto? Lo que todas las semanas cuando tenemos clases, o todos los días cuando tenemos clases, terminamos con una frase que los motive, chiquillos, a darse las fuerzas necesarias. Yo sé que de repente, y se los he dicho muchas veces, es tedioso estar acá, es tedioso que la profe o tiene al cabro chico al lado que no va a hacer clase, o se me pega la pantalla, ¿cierto? Pero no importa, yo les agradezco que estén acá, porque siento que están haciendo que las cosas pasen, chiquillos, están haciendo que su futuro de aquí en adelante sea distinto. Simplemente con el hecho de venir y escucharme y poner atención, de verdad yo estoy súper, súper, súper agradecida a ustedes. Así que eso, con esto terminamos. Darle nuevamente hoy día en la clase y desearles que tengan un buen descanso y nos vemos mañana en la tardecita otra vez. Ya mañana vamos a comenzar con las clases de historia porque estamos un poco atrasados en eso y no podemos ir dejando atrás tampoco las otras asignaturas, ¿ya? Y les voy a mostrar unas preguntillas por ahí que tengo guardadas, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén bien, un abrazo grande, descansen, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Luego, profe. Gracias, profesora.